Segunda etapa del segundo día de la GIAP. Recibimos a nuestros expositores. Saben que este espacio está dedicado al Banco de Previsión Social y por tal motivo nos acompaña el gerente de telecomunicaciones de la institución, el señor Leonel Piroto, y el especialista en comunicaciones, Richard Ferradas. Los mismos van a disertar acerca del cableado inteligente que permitirá la incorporación de nuevas tecnologías a la infraestructura de comunicaciones del Banco de Previsión Social. Lo dejamos con los expositores y le deseamos una buena conferencia. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, sobre todo en principal a muchos amigos y conocidos y compañeros, pero bueno, bienvenidos a todos. Un poco explicar qué es la idea, ¿no?, de esta conferencia, qué es lo que pretendemos y por qué esta conferencia de cableado, ¿verdad?, cableado estructurado, lo que es data center, en el tema de seguridad, qué es lo que vemos justamente y qué cosas incorpora, digamos, esta solución que el BPS implementó específicamente para su data center, pero que lo van a ver justamente cuáles son las implicancias que van a tener, tanto en seguridad del sistema en sí mismo como en los procesos, ¿sí? Eso es un poco lo que vamos a intentar explicar junto con Richard. Richard fue el encargado y el seguimiento de todo lo que fue esta obra específicamente dentro del grupo de comunicaciones, así que nadie mejor que él para poder explicarnos en una parte paso a paso, ¿verdad?, qué se hizo en ese proceso muy importante, lo que fue para el banco. Esta es un poco la agenda, que vamos a estar un poco apretados en los 30 minutos que nos quedan. Y empezamos como siempre, ¿no?, digamos, cómo empezó, digamos, este proyecto. Este proyecto y todo lo que estamos acá metidos en el tema de infraestructura se ha de alguna manera impulsado mediante los nuevos requerimientos que tenemos, ¿verdad? Todos nos encontramos en los data centers justamente que la densidad de los servidores ha variado. Eso, ¿cuál es el impacto? Bueno, que la densidad de servidores que antes teníamos que alocar en determinado espacio físico ha cambiado sustancialmente, ¿verdad? Donde entraba antes 1 o 2 servidores, ahora resulta que en ese espacio pusimos un rack con 30 servidores. La infraestructura, obviamente, no había sido prevista en su momento, sobre todo para la densidad, más allá de la tecnología que tenía que ser la conectividad, era un punto importante. Lo otro, el manejo de consolidación de servidores, el tema de virtualización, no es un tema para nada menor, que también afecta el tema de infraestructura, y desde un comienzo, hoy el banco, en todo lo que es adquisición de servidores, ¿sí?, ya vienen con tecnología Giga Ethernet. Pero en el nuevo concepto justamente de la tecnología en lo que es transmisión de datos, ya está 10 Giga Ethernet, algo que el banco de alguna manera también tiene que incorporar y se va a haber visto impulsado, digamos, a incorporar en muy breve. Esto es un poco la historia, digamos, que queremos hacer de lo que es el data center, de lo que es el centro de comunicaciones de datos, en donde se centralizan todas las conexiones del banco. ¿Cómo fue? Obviamente esto es muy breve, hitos, digamos, importantes, pero imaginen lo que es un data center, lo que es una evolución, lo que es un crecimiento, que muchas veces nos vemos desbordados, ¿no? Como hablábamos, además de esa reubicación que estábamos hablando desde el punto de vista de la nueva ubicación de esos servidores de 1U o de 4U adentro, ¿verdad?, de los racks, lo que son las nuevas lineamientos en lo que son el acondicionamiento de un data center, el generar los pasillos fríos y pasillos calientes en lo que es el acondicionamiento térmico. Eso también condiciona todo lo que es la infraestructura, ¿sí?, justamente de conectividad. Ni hablar de los servidores también tipo Blade, que generan de alguna manera un impacto importante en el tema de infraestructura. Como decíamos, nuestra intención que es prepararnos a nuevas tecnologías, quiere decir que si habíamos empezado y hoy estamos soportando cableado que ya habíamos hecho hacía más de 10 años y soportan tecnologías de 10 GB, de 1 gigabit hoy, nos tenemos que preparar para que este cableado soporte tecnologías que hoy no estamos usando, pero que ya sabemos, ¿sí?, que son tecnologías necesarias. Y es parte de lo que tenemos que hacer. En lo que es la infraestructura del banco y de organismos similares al banco, de alguna manera tenemos que tener un control total de lo que es justamente la información, todo lo que viene a ser, de alguna manera, saber en dónde tenemos ubicados la cantidad de puestos. Nosotros estamos utilizando, ¿sí?, un software
¿sí? NetBeans, el cual no tenemos más actualizaciones, es un software que se ha descontinuado. Por lo tanto, también era un punto importante, ¿verdad? Toda la documentación del banco, ¿sí?, de más de 130 locales que tiene distribuido en todo el país, se encontraba documentada, ¿sí?, en este software, y de alguna manera tenía que ser sustituido, ¿sí? Y a su vez, justamente, la gran cantidad de servidores, el tema de virtualización, ¿qué nos genera? Nos está generando una interacción con otros grupos, ¿sí?, dentro de infraestructura de lo que es el banco. El banco tiene un grupo específico, ¿sí?, dedicado a lo que es la atención de servidores y software de base, en el cual tiene una interacción permanente pidiendo, bueno, necesito tal VLAN para tal servidor, ahora voy a estar virtualizando, necesito que me mueva, necesito mover este equipo de un lado al otro, y realmente tenía una interacción permanente. Esa interacción de alguna manera necesita tener un manejo mucho más controlado, ¿sí? No alcanza simplemente el pedirlo y muchas veces no queda documentado, no queda registrado, no hay una trazabilidad de ese pedido, y si la hay, depende mucho, ¿sí?, de lo que es cada integrante de esa cadena. Entonces lo que se buscaba era un software que también permitiera justamente lo que es la trazabilidad de la conexión en sí mismo, pero a su vez también de esa tarea, que hoy nos resulta, por lo menos si no se tiene un cableado inteligente, muy manual. De esta manera, el generar tareas, ¿sí?, el decir, bueno, yo voy a tener tal conexión en tal puerto y va a estar pronta, y cuando la persona realice esa conexión, tener un log de saber cuándo lo hizo, a qué hora lo hizo y si lo hizo correctamente. No es un tema para nada menor. ¿Cómo nos preparamos y por qué? ¿Cuánto nos llevó preparar este proyecto? ¿Sí? Este proyecto, realmente primero había decidirnos de que íbamos a ir a una tecnología, en este caso a categoría 6A. ¿Sí? Realmente ver, digamos, esa tecnología estaba suficientemente madura, realmente había, digamos, la posibilidad de implementar, ¿sí? En Uruguay ya había capacidades de hacerlo. Teníamos que tener equipamiento, no solo que la empresa lo hiciera, sino que el BPS debe poseer la capacidad de controlar, ¿verdad?, de que hay ese cumplimiento en cuanto a normas. Por lo tanto, se adquirieron, ¿sí?, se adquirió un equipo, un Fluke DTX 1800, para poder justamente controlar y certificar, ¿sí? Y sobre todo, y lo vamos a hablar por arriba, no es la charla en sí mismo, el tema de que se vuelve muy crítico, ¿sí?, dada la alta velocidad de transmisión de datos, lo que son las altas frecuencias en lo cual se transmite, es muy importante, y lo van a ver a lo largo de toda la charla, es muy importante lo que es el cableado físico, el desarrollo en sí mismo de la tarea del cableado físico. ¿Qué se hizo también con los proveedores de plaza, con nuestros referentes de plaza? Bueno, realmente ir a ver, bueno, ¿y esta tecnología dónde la encontramos? Bueno, realmente no había, por lo menos, no somos los primeros, estamos ahí en implementación en categoría de atención inteligente, en el cual nuestros proveedores habituales, Teledata, Raycom y DACAT, en entrevistas con Panduit, fuimos a ver data centers con estas características en Buenos Aires. Visitamos lo que fue Telmex, Banco de Galicia y ATC, donde estaban realmente representados, ¿sí?, como es, las empresas, digamos, que realmente hacen cableado, tienen lo que es una trayectoria en plaza, y a su vez las marcas también son de primera línea, ¿sí?, a nivel. ¿Qué es lo que estábamos? La definición, y en este caso el alcance, bueno, después yo lo voy a decir, Peter lo va a detallar mejor. 240 en categoría 6A. Después vamos a explicar el por qué hablamos de 480, pero en realidad son 240. La certificación, de alguna manera, estamos preparando de acá a varios. Y era un tema no menor el pedir que, más allá de, en este caso, el proveedor, ¿sí?, realmente fuera certificado de fábrica. Es un pedido específico que se hizo, y además terminar con una capacitación que el propio BPS de alguna manera tuviera autonomía, ¿sí?, directamente sobre la tecnología adquirida. El tema de
Gestión. Lo vamos a ver esto, es muy interesante realmente, creo que le da un valor agregado a lo que es todo lo que es la gestión del cableado, que uno puede decir, bueno, ¿qué es realmente eso? Sino realmente lo que vamos a tener es, de alguna manera, sobre elementos que antes no teníamos, ¿sí? Imaginemos el control, ¿verdad? Nos imaginamos el control sobre un switch, vía SNMP, vía monitoreo, vía diferentes elementos. Bueno, ahora el que nos va a informar de un estado es directamente la patchera, si un patchcore fue conectado o no fue conectado, ¿sí? Elementos que realmente antes no disponíamos y ese tipo de conceptos realmente cambian. Cuando hablamos de la trazabilidad de enlaces inteligentes en el data center, era lo que hablaba hoy, digamos, como titular al principio, ¿verdad? El generar tareas, el cuando simplemente te pedían, déjame en tal boca, tal cosa conectada. Bueno, esto es una tarea que de alguna manera tiene un seguimiento, genera informes, te avisa cuándo finalmente esa tarea es culminada y es realmente un tema muy importante para lo que es cualquier nivel de seguimiento. ¿Qué hicimos cuando realmente vemos que estamos hablando de tecnologías muy recientes? Recién se terminó, digamos, de generar el estándar en 6A, o sea, en capacidad de transferir a 10 GB Ethernet en 500 MHz. Estamos hablando de febrero del 2008, ¿verdad? Y ya lo estamos implementando. En el 2010 hicimos esa licitación. Por eso, digamos, un poco que estamos realmente poniendo una tecnología muy reciente, ya estandarizada además, pero realmente de los primeros, digamos, un poco en hacer ese tipo de instalaciones. ¿Qué significa cuando estamos transmitiendo a estos 500 MHz, ¿sí? Que decimos acá? Bueno, realmente hay que tener cuidado, y no vamos a entrar en detalle, ¿verdad?, del Alien Crosstalk, pero lo que está diciendo es que los cables necesitan específicamente un cuidado muy especial en el tendido, y lo van a poder ver. Y además necesitábamos que este tipo de enlaces, ¿sí? Nosotros en el diseño que se hizo de la solución, vamos a estar utilizando 4 conectores, y eso se necesitaba también con la confirmación específica de que la solución era homologada para este tipo. Como decíamos, esto es lo que genera, ¿verdad?, la precaución, digamos, que hay que tener en ese aspecto. ¿Qué seguimos? Seguimos lo que es marcado a nivel de los nuevos lineamientos en lo que es cómo distribuir un diseño de cableado estructurado, que puede ser siguiendo, ¿verdad?, el tema de racks, ¿sí?, en el cual se puede poner en la parte top of the rack, ¿verdad?, sobre la parte superior la distribución de activos, o, digamos, otra solución es ponerlo al final de la fila de racks los elementos activos. Y por supuesto, las distintas variantes y la que fue finalmente la que el banco decidió, que pasan a ser, digamos, de alguna manera la utilización de ambas y sacando de ambas la mejor solución que entendimos para el banco. El proceso licitatorio contó de 2 partes. Como primera medida, lo que queríamos tener, digamos, la garantía realmente era de la capacidad que tenía el proveedor de realizar este tipo de instalaciones, ¿sí? Experiencia en la plaza, la certificación para nosotros pasó a ser un tema realmente fundamental. No es simplemente que era un tendido digamos, tradicional, ¿sí?, sino que necesitábamos de alguna manera que hubiera, por un lado, ¿sí?, la empresa instaladora, pero por otro lado que el fabricante realmente estuviera atrás certificando el tema. Que el personal de esa empresa estuviera certificado, ¿sí?, y que realmente conociera de la tecnología, ¿sí?, para este tipo de soluciones. Recordemos que el banco, ¿sí?, está 24/7 de la atención, iba a estar trabajando en el data center, ¿sí?, y realmente no podemos tener disrupción de servicios. De ahí el hincapié que estamos haciendo en este tema y como etapa fundamental. La segunda etapa, luego de pasada, digamos, esa evaluación, ¿sí?, de lo que eran los méritos de la empresa que iba a realizar el cableado, de las certificaciones, era justamente la propuesta técnica y qué cosas valorábamos, ¿verdad?, de esa propuesta. Y obviamente no solo la parte de cableado en sí mismo era importante, sino que la parte de gerenciamiento y la documentación de la misma era fundamental para el banco. También se evaluaba, ¿verdad?, lo que era la certificación. En sí mismo, las empresas, digamos, que finalmente
presentaron un nivel de detalle. Obviamente los aspectos económicos son parte fundamental, ¿no?, en lo que es la licitación. No vamos a entrar en esos detalles, pero de la evaluación, que el componente técnico era fundamental, ¿sí? La oferta, digamos, que surgió ganadora fue los productos de fábrica Compco, Sistimax, también lo pueden sentir, ¿verdad? Y lo que es la empresa integradora en sí fue Teledata, ¿sí?, que tenemos a la gente de Teledata, Lía, Clara, Miguel, que veo por ahí, están presentes. Ahora vamos directamente a lo que fue la ejecución del proyecto en sí mismo, ¿verdad? Un tema para nada menor, el tema, lo que realmente uno diría, bueno, acá está, más allá de todo lo anterior, ¿sí? Esto realmente creo que es muy interesante. La instalación lo van a poder ver, y bueno, Richard, todo tuyo. Hola, sí. Bueno, hacer un avance. Para tener una idea de dónde estábamos parados cuando se inició lo que es el centro de cómputos de BPS en el 96, las transparencias claras. A lo sumo se generaron 30 puestos y eso preveía crecimiento. Ya para el 98 la capacidad se había casi duplicado. En el 99 seguramente ya estábamos con solo 66 servidores del entorno del dominio Windows, y para el 2000 obligatoriamente tuvimos que hacer la migración a una categoría 5E porque ya lo ameritaba la situación. Tengamos bien en cuenta, y no, quédate, no importa, de que ese dibujo era tal cual la representación que podíamos obtener en esa época. O sea, un BMP más bien no vectorial, o sea, nos complicaba la administración. Teníamos algunos tipos de problemas que el propio software en su medida lo fuimos llevando, como mencionó Leonel, en NetBeans, y nos dio una punta para mantener esa documentación. Pero era documentación con mucha tendencia a algo gráfico, muy lindo gráficamente, pero en la parte administrativa tenía falencias. Se siguió trabajando y los incrementos de la tecnología nos lleva a, en el 2010, como ya vieron, tuvimos racks saturados, llenos de equipamiento, hubo que migrar funcionalidades que estaban fuera del centro de cómputos, como ser centrales telefónicas con integración de IBR, la parte de preatendedoras, grabadoras, inclusive que se nos dio una mezcla de tecnologías, de aplicaciones, y la realidad nos llevó a tener eso en el 2010. Digo, todavía parte de eso sigue estando en BPS, no puedo decir que tenemos todo implementado, pero vamos a lo que ya planteó Leonel, a esa administración y esa capacidad de crecimiento a nivel tecnológico. Pasamos una más, Leo. Y ahora, en lo que tiene que ver el diseño de la solución, que es lo que hablaba Leonel, tenemos una realidad que ya se mencionó, que el centro de cómputos, nosotros nos dedicamos, el grupo de comunicaciones e infraestructura, a dar justamente infraestructura y comunicaciones. Pero la distribución de lo que son los servidores dentro de la propia área la administra el grupo de servidores. Por lo cual toda la parte de consumos, pasillos de aire frío, aire caliente, como ya vieron, tuvimos alguna instancia donde se generó eso, pero ya la escala no nos daba para poder mantenerlo. La decisión bien tomada en su momento nos lleva a diseñar algo que también nos pega en otra decisión interna de BPS. BPS está proyectando tener un segundo centro alternativo de procesamiento. Ya tiene algún centro tercerizado, tiene un centro de comunicaciones alternativo también, interno, pero un centro propio de procesamiento, donde están un backup de servidores, no tenemos uno propio. Por lo cual, la decisión, como ven ahí, tenemos dos colores que a la vez no puedan ver bien. Lo que es la grilla celeste que está marcando el Enel fue la canalización desde el centro de comunicaciones, de donde se centran todos los accesos, hacia el centro de cómputos. Lo que está bien marcado en negro oscuro es lo que se definió que se iba a tomar como solución. Si bien el proyecto del centro de cómputo del área de servidores involucra todo el área, dado el coste de inversión que se iba a hacer y la posible migración de todo ese potencial de procesamiento a otro centro de cómputo, se decidió manejar tan solo el 50% del área, y además ya se dejó prevista en la canalización el acceso a un segundo centro de cómputos
o de comunicaciones. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, definir en qué diagrama de solución de conectividad queríamos quedar, si era las dos líneas que marcó Leonel, ya está en 2 de row o la otra que se me perdió, no importa. ¿Qué surgió? La infraestructura se iba a montar, el costo se iba a hacer, pero la definición marcaba en qué punto nosotros queríamos quedarnos. Si la tecnología se mantiene como está, podríamos llegar a crecer en distribución de una velocidad directamente desde el centro de comunicaciones. Entonces, solo lo que hay que hacer es administrar la distribución a los diferentes racks, filas de racks. ¿Qué definimos? Cantidad de servidores instalados por fila de racks. Cada fila de racks tendrá 48 servidores físicos, con enlaces capaces de llegar a 10 gigabits. Pero hay que administrar las conexiones. Eso fue lo que nos tornó muy complejo en los momentos de migración de un hardware, dado que tenemos un backbone colapsado a través de lo que es un chasis, que nos deja siempre que el nuevo chasis que viene ocupa tanto o más espacio que tenemos. Entonces, por eso, si en la foto anterior estaban todos los racks de comunicaciones muy lindos, preciosos, pero cuando vino el nuevo hubo que desarmar, no había espacio. La migración fue decisión a frame, eso nos deja capacidad de crecimiento, se proyecta, se queda. ¿Y cuál es el otro punto? Si mañana yo defino que quiero dar acceso directamente en el servidor, desde el rack, lo tengo en la fila de racks. En la cabecera de cada fila de racks tengo la capacidad de instalar los switches. Y si yo mañana quiero definir que voy a dar accesos de 10 GB, los puedo poner directamente en lo que se llama Frames CPD1, allí, para dar luego allí los accesos a los diferentes servidores. Y mis troncales hacia lo que puede ser el centro del CCD2, que es donde está el centro de comunicaciones, puedo variar tecnología. Puedo llegar, inclusive que la idea era, por eso estaba la planificación de tener un segundo medio de acceso. Yo puedo venir directamente desde el centro de cómputo al CCD de comunicaciones, perdón que mueva la mano, y lo otro es que puedo o no dar acceso por una segunda vía de comunicaciones. Entonces quedamos en esa solución. ¿Qué nos encontramos? Que teníamos, como dijo, en el 96 teníamos una realidad. Para poder aplicar esta nueva tecnología de cableado, hubo prácticamente que modificar todo. Canalizaciones, alturas de frame, cielo raso, piso técnico, luminarias. Falta el aire acondicionado, pero va a ser un punto y se va a tratar. Por lo tanto, la nueva tecnología nos implicaba que administrar canalizaciones, ¿con qué? Con los criterios de radio de curvatura, capacidades, identificación y sobre todo lo que mencionaba Leonel, el maseo, forma muy coloquial de hablar, de armar los mazos de cable, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque luego, en el momento de tener que medir esos nuevos parámetros que aparecen en el fenómeno, hay que tomar referencia para poder llegar a hacer un seguimiento de eso y hay que trabajar sobre ese tema. No es menor, otra manera. Por lo tanto, en todo momento, y ahí ahora vamos a decir más rápido, tenemos que mantener las curvaturas, la identificación y el orden, ya sea en todo contexto. Por lo tanto, hubo que recalcular todo lo que se tenía. Capacidades, anchos, BPS se había preparado. Nos encontramos también que tuvimos que recalcular lo que teníamos pensado, porque las capacidades, al ser una sección mucho más grande de los cables, nos daba otra disposición. Y hubo que remar contra eso y salimos muy bien. Ahí tenemos parte de lo que es el centro de comunicaciones con 2 frames de los que tenemos actualmente instalados. En producción 1 por completo. Para puesta en producción involucraba todo un tema. Por ejemplo, porque se estaban dando en 2 temas. Estoy hablando sobre todo la parte física. Pero también la solución tiene un componente de administración, que es lo importante. Es donde aparecen otros elementos que ayudan a mantener esto a lo largo del tiempo. La capacitación se logró hacer en el centro de capacitación de BPS, se trajo una maqueta tal cual lo que se va a instalar y se trabajó sobre esos equipos, lo cual nosotros quedamos, antes de empezar a introducir ese trabajo, ya gratamente impresionados con la capacidad de la solución integrada. No es solamente software y cable, se trata de una inteligencia en un punto intermedio que antes no existe en la red, no existía. Por lo tanto, digo, se trabaja en un proyecto definido
y en función de los tiempos que se van dando a nivel de lo que son los procesos internos de BPS. Más allá de los tiempos que la instalación pueda llevar, el centro de cómputo, como bien dijo Leonel, de 7×24, esos tiempos de parate son muy escasos en el año, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, se mantienen dos líneas de trabajo. Una para la parte de instalación e implementación de software y administración y gestión, y la otra parte física. En la parte de administración y gestión hubo todo un trabajo porque la licitación implicaba tener 240 enlaces físicos desde el centro de comunicaciones hasta los servidores distribuidos. Pero la inteligencia nosotros la distribuimos en el punto central. Se hace un espejo del pacheo del switch de core, que es colapsado, con los 192 puertos de producción de servidores. Y eso se administra en las diferentes rack y pacheras que se van a dar para dar esa conectividad. Los otros 48 puestos que quedan son para los accesos a Internet que van en otra tanda de proceso, no van directamente al vagón colapsado. Se manejan desde otro punto de vista. La implementación de software también nos obligó a tener que migrar casi 5.000 objetos, porque antes se manejaban en forma gráfica como un bitmap que se le podía asociar un rótulo, una propiedad, asociar hasta un ex inclusive, pero no permitía más nada que eso. No tenía inteligencia para poder interrogar qué hay, qué tengo, no existe, no existía. Eso se logró, pero tuvo que prepararse, ¿por qué? Porque el software también tuvo que migrarse de esos 5.000 puestos de todo el país. No nos quedamos en el centro de cómputo como solución. Ahondamos a los 130 locales para eso migrarlo y tuvo un trabajo de previo darle un trabajo limpio de que esa migración pudiera hacerse. Si no, iba a dar incongruencias. Si es inexacto, no funciona, no sirve y no se mantiene. Fue parte de la tarea previa. En la instalación de puesta a producción, tuvimos que, a su vez, toda la parte física, ahí está lo que les decía. Cuando hubo que hacer una migración de la parte física, ya sea en el centro de comunicaciones, la distribución tocó 130 sitios remotos. Todo un nodo completo de Antel, más sus enlaces, que escala al número que está ahí. Corte de servicios, Internet, UruguayNet, Extranet. Es más, también debió coordinarse el tiempo y forma porque tenemos centros de servicios internos, locativamente y externos, tercerizados, por los cuales los procesos que corren esos centros, por los que se controla por producción y por meta, yo no puedo cortarlos indefinidamente porque mi tiempo es más importante que el de ellos. Eso nos deja también en que la migración es un punto crítico en un servicio que toca a todo el país. BPS, lamentablemente, cuando nos toca bajar un servicio, tocamos a todo el país. Desde la gente que están, los niños que nacen en un sanatorio, a las consultas de IRPF de DGI, todo pasa en cierta forma por BPS. Por lo cual, la migración del core involucra mover un Cisco Catalyst 6500 con sus 192 puertos de producción de giga. A su vez, tenemos que migrarlo de un rack, como estaba, y pasarlo a un frame, o sea, distribución completa, energía, mantenimiento, todo un punto. Y a su vez, lo que se pretende es que esa tarea, el software, me genere una orden de trabajo, que no me va a hacer que cuando yo haga esa migración me genere más tiempo. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo la distribución final de qué servidor va en qué punto, el propio software me puede decir, bueno, pacheo boca 1 y hago todo un circuito hasta el punto final donde da el servidor en tal. Y eso me va dando un OK. Ese OK es muy interesante a nivel de ese momento que hay más de un grupo y más de una empresa trabajando para hacer esa migración. Seguimos adelante. Ese es un compañero, amigo, en el momento que tuvimos que hacer la distribución, 12 de la noche, solo para hacer la migración de accesos. El nuevo ATM está arriba, estamos tocando, corroborando enlaces telefónicos, también pasan por allí. No es parte del métier, pero a la solución no tocan los accesos telefónicos, pero sí a la movilidad física. Entonces, hoy por hoy tenemos todo lo que es el frame A dentro del centro de comunicaciones, 100% operativo, con todos los accesos corporativos internos.
Estamos proyectando porque ya está proyectado y definido el plan de ruta de cómo se va a hacer. Pero necesitamos una fecha para saber cuándo se puede cortar. Y se va a integrar el rack B y el rack C. O sea, se prepara una migración total. Ese día no trabaja BPS porque vamos a estar moviendo todo. Y lo que va a quedar como una futura opción, que ya está todo implementado y el camino está hecho, pero es un tema también de corte, es la integración de los centros de servicios externos. Ahora sí, van a ser, ya no va a haber internamente un centro de servicio tercerizado, van a ser 2 centros de servicios externos con contrato sobre performance de producción. Seguimos para adelante. Entonces, lo que nos queda lindo y terminado cuando tenemos la solución armada. Arriba se le coloca un manager, o sea, que eso en 3 simples pasos lo que tiene es, se le pone dirección IP, se le indica el orden apretando un botón en cada pachera y el arma, dependiendo del frame que yo le digo, 40 unidades, 12 unidades, lo que fuera, él tiene una inteligencia de descubrirse y conectarse contra un server. Luego de eso, automáticamente el arma la posición en la posición 24, tengo una pachera, 25 una pachera, yo no marco un espacio de 26, queda libre. Eso me da una conectividad. ¿Qué hago? Avanzate otra secuencia. Así vamos al que estoy hablando de sistema de gestión, que es lo que importa ahora. Vamos a ir que el sistema licitatorio nos dio un sistema iPad versión 6.5. ¿Qué nos permite? Que es un punto importante a nivel de seguridad, que este software se transforme en una herramienta de control, gestión y administración. Control porque estoy pudiendo ver qué pasa en un punto ciego que tenía la red. Yo podía ver qué tenía en el switch y a lo sumo en el extremo. En el medio no podía ver nada. Ahora en el medio yo puedo ver si alguien coloca un patchcode o no, o lo saca. Me deja un evento registrado. Ese evento registrado va a dejar hora y tiempo, no quién. La mano nunca se ve, pero la solución nosotros no la vamos a implementar y por prevé alguna integración con cámaras de fotos. Nosotros no estamos en esa línea. La parte de gestionar nos permite visualizar a qué vamos. Y la parte de administrar es mantenerlo en el tiempo con una base. Esas son parte de las propiedades que nosotros aplicamos. No es que el software o la solución nos permita eso y nada más. Eso es lo que BPS decidió. Es más, hubo cosas que tuvo que preguntar muchas veces para que se definieran que sí las soportaba. Porque administro redes pasivas. ¿Cómo lo quiero administrar? Puede ser que lo administre. Hay soluciones que lo administran mediante contactos ópticos, solo contactos, un 9º pin. Más allá del elemento pasivo en el medio, que es conexión y no conexión, es un estado lógico. 0, 1, conecto o no conecto. Esa información traseada a lo largo de un bus me da la información al sistema general que dice qué y cuándo desconecté algo. A nosotros es muy importante. ¿Qué tiene también? Un funcionamiento cliente-servidor, que se licencia por cantidad de clientes concurrentes. Tuvimos que definir cuántos, no fue un peso dentro del costo, se implementa de una forma el sistema, que es de servicios más una base de datos. Los servicios corren en un server, bajo entorno Windows, y puede venir todo el paquete embebido en un solo programa. Servicios más base de datos. Nosotros definimos que por un tema de portabilidad y de conveniencia para BPS, queríamos virtualizarlo. Nos daba también otra flexibilidad. ¿Cuál es la flexibilidad? ¿Me quedo sin capacidad de memoria? Bueno, si lo estoy corriendo en un server suficientemente potente, hablaré con el soporte de servidores, dame más memoria y sobre eso corro y mejoro performance. No es menor. Si tengo tema de performance porque escalé la cantidad de puestos o dispositivos de red, ¿qué puedo hacer? Bueno, separo la base que viene embebida en el propio equipo y la manejo en un server aislado, puede ser virtual o no. Y luego, lo otro muy importante es, puedo manejar archivos CAD. Cuando yo manejo archivos CAD, lo manejo de forma vectorial. Mi forma de presentarlo y de verlo y hacerlo proporcionalmente una vista, para no tengo que imprimirlo o algo, me deja una relación mucho más tangible
de lo que me presentaba antes en el primer diagrama, que era un BMP lineal, y cada vez que lo quería modificar para hacerlo más grande, me cambiaba la realidad. Me permite interactuar con los diferentes layers de CAD. O sea, no quiero ver, tengo un CAD con canalizaciones, perfecto, las quiero ver, si las puse, las puedo ver. No tengo la posibilidad de decir qué cable va a aportar parrilla. No la tengo. Eso no la pretendo hacer y no la buscaba. Eso se puede buscar en otro tipo de plataformas abiertas que están o cerradas, que pueden orientarse al cable. Hay otras aplicaciones que se orientan al dispositivo físico de networking, tener virtualizaciones, multichasis, pero ninguna interopera entre las dos. No sale ni del entorno físico del dibujito donde tengo la parrilla y el acceso, o la otra tengo exactamente un blade con 40 servidores internos. En el medio queda un agujero, que es lo que esta solución nos está dando. Puedo interoperar, puedo preguntar y puedo llegar a tener una base consistente sobre ese punto. Eso es muy importante para nosotros. Avanzamos una más. Entonces el sistema de gestión, como les venía explicando, funciona ahí. Hay una continua comunicación entre los elementos inteligentes, que lo que se hace es a las pacheras se les agrega una inteligencia mediante un controlador. El controlador debe contactarse con un network module, que es lo que nos hace. Yo puedo generar una fila de racks y con un solo network module y un controlador por cada panel, un solo panel de control por cada rack, me va a dar la posición de todo lo que tenga en esa fila de comunicación. Continuamente se está puleando desde el server al equipo. El equipo luego, el servidor administra mediante una base de datos y el sistema lo consultan los diferentes operadores. ¿Qué me ofrece? Un acceso vía web, un acceso cliente-servidor. Yo puedo llegar a definir que el cliente-servidor solo tenga privilegios para ciertas cosas y que me genere reportes inclusive vía web. Este reporte me interesa publicarlo porque tuvo una variación. Bueno, se exporta ese reporte y se publica vía web. Eso para nosotros es un valor agregado muy importante, porque aunque no lo creamos, la vieja herramienta NetBeans ya tenía web server de alguna forma publicado. Y ese punto fue no menor en el momento de la licitación. Cómo integrarlo y cómo hacerlo público, porque es información que me interesa o exportar o publicar. Seguimos una más. Entonces, en el sistema de gestión se basan en servicios. O sea, dentro de la aplicación, el server corre diferentes servicios que me da de alguna forma integración a otros subservicios que corren internamente. Hay continuamente, cuando hablamos de comunicación, es lo que corre entre el servidor y las pacheras inteligentes con un número IP. La integración es lo que me habla de cómo yo puedo integrar nuevos dispositivos. El web server, por lo pronto, me permite tener un acceso ilimitado de vistas. El Event Notification me permite a mí salir al mundo mediante una alarma vía SMTP que me conecta y me puede decir, bueno, hoy estoy con un problema y hago un deploy de un problema mediante un mail. Alguien tiene que hacerse cargo de esto porque alguien desconectó. Bueno, ¿qué pasó? Y el SMNP me da interrogación y capacidad de poder comunicarme con los dispositivos. Veamos otro más. Dentro de la base de datos, podemos decir que es una base de datos SQL, viene embebida en la propia situación. Si yo quiero migrarla, ahí es un punto de que deberé, como cliente, yo proveer la base de datos, ya cambia el perfil, pero me trae funcionalidades y herramientas como por ejemplo backup y restore. Yo en cualquier momento puedo hacer un snapshot de lo que es la base, bajarla y seguir trabajando. Son solo minutos de parada de servicio, no me complican ese punto. Vamos. La parte de gestión, como ya les dije, tengo que ver que todo lo que yo voy a gestionar realmente la solución soporte. Que existe, la propia solución publica en la web una lista de equipamiento homologado, o sea, tales equipamientos, o sea, switches, server, soluciones de tercero, como decía, cámaras, si se homologan en algún instante por cualquier proveedor, yo los puedo usar. ¿Qué se nos presentó a nosotros? Tuvimos que generar un procedimiento puntual
para homologar productos que teníamos instalados en la interna corporativa. Por lo cual se generó, BPS solicitó una homologación explícita para una marca de link y un modelo puntual. No quiere decir que homologaron todos los switches de esa marca. Ese modelo, que lo que BPS tiene en su interna como deploy, digamos, dentro de la corporativa, 250 switches, por decir un número bastante cercano, hay otro tanto de otra marca ya homologada, Cisco. Entonces, digo, eso en su momento se integró, se procesó y lo tenemos hoy por hoy integrado. Y yo puedo controlar eso que cuando me integraron el server en febrero no lo podía hacer. ¿Qué me permite? Consulta flexible, pregunto qué quiero buscar, avanzar un poquito. Esto es, no, ahí, ese punto es lo que a mí, yo llevo tipo dinosaurio, 45 tengo, y he probado muchas soluciones, pero cuando tengo que entregar esta solución contra lo que es el dominio interno, siempre tuve problemas. Es la primera vez, ahora hablaba con Leonel, que tuvimos otra solución con Wi-Fi que tampoco tuvo tanto impacto, pero que integrado SMTP se generó, el cliente se le apuntó al conector específico que tiene la interna BPS para poder trabajar con SMTP, y los mails salen, yo se le puede poner el subject, el cliente, bueno, ahí están los mails de prueba, que dicen, tuve un evento, me sincronicé, lo levanté, estoy trabajando. Eso es importante. El otro punto muy importante es, yo defino un perfil. Yo puedo ser administrador. Ahora, el administrador, ¿puede ir a pachar? Si alguien dice que no, no puedo. Entonces digo, no se me habilita el cuadro de, estás pronto para ir a pachar. ¿Qué es pachar? Me voy a parar frente a la pachera, hay un dispositivo inteligente que me dice, una luz, hay algo para hacer. Perfecto. Pero yo puedo hacerlo. Enchufa cualquiera. Pero si la tarea no estaba habilitada, no la voy a poder hacer. Porque de alguna forma eso no está permitido. Pero sí puedo, soy un usuario web, puedo hacer una consulta web, consulto web. Puedo hacer interrogantes SMNP, consulto interrogantes SMNP. Pero todo eso que son funcionalidades del propio programa, ¿dónde defino quién lo hace? Perfecto, defino que R Ferradas tiene privilegios de. El sistema se fija y va a consultarle al dominio interno si la contraseña de R Ferradas es la del dominio. Si coincide, me da un gran, sigo trabajando y puedo ingresar. Si no coincide, no puedo entrar. O sea, se desagrega la seguridad, se la pasa a interactuar con lo que es el dominio, pero en el caso del software es natural, es un cuadro de diálogo habilitado, muy intuitivo. Si saben hacerlo, las primeras 2 veces nosotros la amarramos. Bueno, dame 2. Perfecto. ¿Qué nos da también? Una profundidad. Yo puedo ver, y me acerco así, puntamos acá, permiso. Abro Maldonado. Tengo la disposición de todo Maldonado. ¿Qué hizo? Previamente se cargaron los puestos, se distribuyeron físicamente. Tengo las pacheras. ¿Qué se hace? Se genera una herramienta de cableado y me da una traza. Luego del cableado se genera una herramienta de pacheo y me da una continuidad desde acá hasta el extremo. Sí, eso, ahí está. Y lo más importante, hacemos una vuelta atrás. La búsqueda marcada aquí, ahora sí, tiene un potencial que yo puedo, si yo me puse usuario user 11 y lo tiene registrado, lo va a traer en donde está la base. Al estar la base concreta y estable, nos permite hacer esto y luego busco, me sale el 11 y después digo, bueno, localizalo, me lo va a buscar al plano. O sea, me va a dar más allá de dónde esté, en el plano, si lo tengo asociado, me va a decir, esto es lo físico, hay una VLAN, está a un servicio, está pachado, tiene un cableado y me lo asignaron a un PC. O sea que en este puerto se encontró ese PC y en ese PC trabaja esta persona. Convengamos que esta parte, por algo está así, hay que hacerla desprofeso uno por uno, no es un mágico, pero hasta acá si la inteligencia lo da, lo hace sin ningún problema. Y eso es un punto muy importante. Uno más. ¿Qué me da? Me da una conectividad guiada. Yo puedo decir qué tengo en mi core, que es el 6500 que tengo ahí, dónde lo quiero conectar y a qué lo voy a conectar. Entonces yo puedo armar la conectividad que mostré antes mediante una orden de trabajo. La orden de trabajo nos dice
cómo hacerlo, qué tengo disponible y qué no tengo disponible. Si yo me equivoco al hacer el trabajo, no la cierra, a hacer otro más. ¿Y qué hago? La esqueduleo, le puedo decir quién la hace, cuándo la hace y cuánto tiempo tiene. Si después de cierto tiempo no la hizo, me va a avisar. Otro más. Enrique se cruzó de brazos o no nos pega o... Está, listo. Resumen. Todo tuyo. Bueno, un poco terminando y veo, Enrique ya hasta cambió la cara, ya me preocupa eso. Bueno, un poco lo que queremos terminar y dejar como resumen, teníamos una pequeña de 3 minutos para pasar, pero creo que me mira con cara que no, Enrique, pero bueno, lo que queremos marcar es primero el tema de lo que fue la instalación, ¿sí? Hago hincapié en 2 cosas, que lo decía, y sobre todo también mérito no solo, ¿verdad?, de Richard, que fue la parte de contraparte que hizo el seguimiento de toda esta obra, sino de todo el grupo de comunicaciones, Darío, Federico, todos, ¿verdad? Y todos los que además se quedan, ¿verdad?, haciendo las cosas cuando nosotros estamos haciendo otras, realmente fue el grupo. Y servidores. Lo que es increíble, y más allá de ese corte que decía Richard, a las 12 de la noche se interrumpió los servicios, no más, ¿sí?, de 1 hora. Lo que no pudimos mostrar en fotos fue que toda la infraestructura de todo el centro de cómputos, que como vieron se levantó totalmente y hasta hubo que mover los racks, porque hay fotos con acometida de los racks, se hizo absolutamente en caliente, ¿verdad? No se apagaron, ahí sí no se disrupció no se cortó ningún servicio, ¿verdad? Entonces, ese es un tema para nada menor. Lo otro, la herramienta de administración, que nos apuramos al final, pero eso que mostraba Richard al final, en donde nosotros tenemos la trazabilidad, es una herramienta que nosotros le podemos dar, ¿sí?, a lo que es nuestra mesa de ayuda. Cuando un usuario simplemente, bueno, ¿en qué máquina estás? Estoy en tal máquina, y en tal máquina te va a mostrar en qué boca de qué lugar está conectado, ¿verdad? Eso realmente es un elemento para nada menor para poder dar soporte y realmente poder, digamos, de alguna manera granularizar ese nivel de soporte. Lo otro, ¿qué nos deja? Nos deja un centro de cómputo, ¿verdad? Un data center con capacidad de transmisión hasta el día de hoy de 10 GB Ethernet, ¿sí?, con realmente una infraestructura preparada. Y lo otro, que es la administración esta pasiva, como decíamos, desde el punto de vista de elementos pasivos, ¿sí? El que hoy por hoy se sepa de que tal patchcore fue desconectado, ¿sí?, no es un tema para nada menor en el tema de control, pero imaginemos por la positiva, imaginemos la integración que significa para comunicaciones y con servidores del banco, en este caso, no sé si estaba y podía venir Marcelo Torrigelli, ¿verdad?, Gabriel Parayada, que realmente están en la parte de servidores trabajando permanentemente, que nos digan, bueno, necesito tal VLAN, y vos le dejes preparado, ¿verdad? Vos le digas, sí, mira, en tal boca está tal tarea, le va a llegar un mail avisándole que nosotros dejamos esa tarea, que Telecomunicaciones dejó pronto ese puerto, y que cuando lo termine de conectar va a llegar un mail avisando de que esa tarea fue realmente cumplida. Nos da de alguna manera una registración muy interesante en lo que es el tema, como decíamos, ¿no?, la coordinación. Lo otro, que también era un tema para nada menor, la incorporación de equipamiento activo, ¿sí? Hay una lista ya homologada, en este caso por COMSCO, pero nosotros le pedimos un equipamiento especial, hubo que hacer un procedimiento, pero que ya está definido por COMSCO, que vos determinada planilla llenás con determinados datos técnicos y el equipo queda homologado en un par de semanas, lo cual te permite de alguna manera que si estás adquiriendo equipo SNMP, ¿verdad?, administrable SNMP, lo vas a poder integrar a la solución. No significa que queda atado a que tenemos que esperar una nueva release o lo que sea. Queda ya homologado y COMSCO lo toma para su futura release, lo va a incorporar para distribuirlo a todas sus versiones. Entonces creemos que realmente se adquirió, digamos, el banco una herramienta muy flexible. Como vimos, migramos, ¿sí?, más de 5.000 puestos tiene el banco, no son todos administrados, sin embargo la herramienta permite, ¿sí?, de alguna manera tener esa visualización y esa trazabilidad. Entendemos que dejamos de alguna manera al banco preparado de acá a varios años en lo que es la infraestructura, realmente muy interesante. Preguntas y ya mandan más gente. Preguntas tampoco. Bueno, si no hay preguntas, o ellas las responden las preguntas. No sé si queda algo. Nos hemos quedado sin tiempo, así que le agradecemos con un fuerte aplauso a Leonel Piroto.